Así se confunden y se lían entre sí los críticos literarios cuando tratan de explicar lo que es la ficción. Y esto ocurre porque, en realidad, no saben qué es la ficción literaria. Cuando la teoría literaria moderna y contemporánea habla de ficción, incurre en una confusión objetiva de términos literarios, ideas filosóficas y conceptos categoriales, procedentes de diversas ciencias humanas, disciplinas académicas o simples experiencias psicológicas. Es el caso de teorías filológicas o retóricas de la ficción, como las de Cesare Segre y antes que él, desde un formalismo completamente idealista e iluso, Wayne C. Booth. Es el caso también de teorías de la ficción literaria basadas bien en el idealismo metafísico de los mundos posibles, como las aducidas por Dolezal, que conducen a una interpretación teológica de la literatura, completamente desvinculada y ajena de la realidad material en que la literatura está inserta y a partir de la cual está construida como tal materialidad literaria, que es, bien en el materialismo reducido a lo puramente físico, el más parvulario e ingenuo, como las de Siegfried Schmidt, que reduce la totalidad de los materiales literarios a una realidad física primogenérica, manufacturable e inventariadamente inerte. Sin embargo, la mayor parte de las teorías literarias que se han enunciado sobre la ficción se basan en argumentos puramente psicologistas que conducen sin más a una exaltación metafísica y optimista de las formas literarias, concebidas desde una suerte de creacionismo mágico, como sucede en los trabajos de Félix Martínez Bonatti. En otros casos, este psicologismo explicativo de la ficción literaria trata de justificarse en términos fenomenológicos. Finalmente, cabe referirse a las teorías literarias que tratan de explicar la ficción desde lo que ellas mismas llaman antropologismo, y que no es sino, una vez más, una nueva variante del psicologismo y la fenomenología, desarrollado en esta ocasión desde la interpretación formalista que el lector de turno, convertido por la institucionalización académica y los medios de recepción universitaria en crítico privilegiado, hace del texto literario. Es el caso de Isser, Ricoeur o Vargas Llosa. Para empezar, hay que advertir que categorías como verosimilitud, ficción, mentira, fantástico, maravilloso, se han elaborado siempre por referencia a las categorías de realidad y verdad, y con frecuencia ninguna de estas dos últimas se define en términos categoriales o científicos y filosóficos o gnoseológicos, y es imprescindible definirlas en tales términos porque hay en ellos nociones decisivas que determinan cualquier forma de conocimiento crítico que pretendamos al respecto. Estas categorías se han usado siempre reproduciendo la perspectiva epistemológica formulada por Aristóteles en su Poética, en relación con las ideas que de la realidad y de la historia sostuvo este pensador, y se ha hecho sin tener en cuenta, y aquí se concreta la gravedad de un error históricamente reproducido, que las ideas de realidad y de historia que construye Aristóteles no son las ideas de realidad y de historia que existen en la materialidad de nuestro mundo moderno y contemporáneo, porque las ciencias categoriales humanas, al menos durante los últimos 5 siglos, han construido y definido la realidad y la historia de forma ontológicamente muy diferente de como lo había hecho Aristóteles. Y es que la poética o literatura no es un conjunto de hechos posibles, expuestos verosímilmente, ni la historia una referencia de hechos reales, acaecidos en un tiempo y en un espacio positivamente existentes. Number semejante declaración solo es posible de acuerdo con una perspectiva epistemológica en virtud de la cual se considera y afirma que el poeta miente y el historiador dice la verdad, porque los contenidos de la literatura son falsos, por irreales, y los contenidos de la vida son verdaderos, por haber tenido lugar en un tiempo y un espacio físicos, todo lo cual es una falacia epistemológica de consecuencias impresionantes.